gracias. Entonces, estos serían algunos signos que ustedes deberían encontrar y buscar en todo paciente que ha tenido un traumatismo a nivel cervical. Porque si es un traumatismo a nivel cervical, la laringe, la faringe, las glándulas tiroides y paratiroides, los vasos del corazón, entre otros, las vértebras cervicales, la médula espinal cervical, son estructuras que pueden sufrir, ¿no? Fracturas, lesiones, y pues están en la región del cuello. Aprender las regiones cervicales musculares también es clave para ayudarnos a entender las diferencias entre las mismas. Bien, son algunos signos. Vamos a ver cuerpos extraños en la laringe. Esto puede ocurrir en cualquier edad, especialmente en niños que aspiran de manera brusca, como ayer habíamos mencionado, pueden aspirar de manera brusca la pepa de la palta cuando es pequeña, la pepa del moconchinchi, ¿no? Del durazno, o simplemente meterse objetos a la boca. Claro que eso no descarta que una persona como ustedes, adolescentes, no en algún momento de la vida no les vaya a pasar lo mismo. Eso tampoco descarta que los adultos, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad no tengan alguna vez un cuerpo extraño en la laringe. Por lo tanto, si hay un cuerpo extraño en la laringe, como están viendo ahí, va a ocurrir una obstrucción de la misma. ¿Qué pasa si se obstruye la laringe? Recuerden que la laringe se continúa con la tráquea con los bronquios y estos a los pulmones. Si se obstruye la laringe por cualquier comida, una papa, a veces las abuelitas, esto se ha visto en personas de la tercera edad que llegan a emergencias, donde ya utilizan, ¿no? Diferentes prótesis. Ellas utilizan prótesis, las abuelitas, los abuelitos están comiendo papa, un pedazo de camote, un poco de oca, que son alimentos que tenemos nosotros en nuestro país, y resulta que la abuelita pasó un susto o se atoró y el alimento ingresó y obstruyó la laringe. Esto es una obstrucción. Al obstruirse la laringe, ya no va a ingresar el aire a los pulmones. Por lo tanto, si no se desobstruye, el paciente muere. Simple como eso. Entonces, si hay un cuerpo extraño en la laringe, la mayor parte de ellos ocurre por una aspiración brusca. ¿Qué signos y síntomas va a mostrar el paciente? Bueno, lo primero, un cuadro asfíctico agudo, ¿no? El paciente muestra un cuadro asfíctico agudo. ¿Qué significa un cuadro asfíctico agudo? Lo primero que va a hacer es la desesperación del paciente por toser, las manos van a ir a la región del cuello, ¿no? Incluso hasta se va a golpear el pecho, la espalda para decirte que hay algo que está obstruyendo su garganta, hay algo que está obstruyendo la laringe, la faringe. Por lo tanto, esa reacción inmediata del paciente, esa acción desesperada, ¿no? Es un cuadro asfíctico agudo. Disnea, claro que sí, por la dificultad respiratoria. Tos, porque el aparato respiratorio lo que va a hacer es ayudarnos. La tos es un mecanismo de defensa y el sistema respiratorio es tan sabio, inteligente como la mayoría de los órganos, que el cerebro le va a mandar al sistema respiratorio a que aumente la tos, es decir, haya una hiperreactividad de la mucosa bronquial para tratar de expulsar con la tos, ¿no? Esa obstrucción o ese cuerpo extraño. Cianosis, que ya saben por qué. Por lo tanto, este cuerpo extraño, generalmente cuando es difícil de extraerlo, es porque la mayor parte de ellos se anclan en la glotis. ¿Qué significa glotis? Ya saben, la porción estrecha y delgada del epiglotis. Ahí es donde queda, ¿no? Atrapado el cuerpo extraño y va a producir disfonía, que también ya saben qué sí. Son cuadros, son síntomas, son signos. En clínica, la clínica son signos y síntomas que el paciente presenta cuando hay un cuerpo extraño en su laringe. Tratamiento. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Lo primero, tratar de extraer el cuerpo extraño siempre y cuando veamos el cuerpo extraño. En algunos casos el cuerpo extraño es grande y no llega a la glotis. Le dices al paciente abra la boca y ahí en la orofaringe puedes observar el pedazo de papa, la patata, el plátano o cualquier alimento, cualquier cuerpo extraño, ¿no? Si se ve, lo puedes extraer.
pero claro que tienes que tener mucho cuidado de que el paciente no cierre la boca porque te puede cortar los dedos. Claro que hay separadores bucales para separadores donde ayudan a estabilizar y abrir la mandíbula y la deja la cavidad oral totalmente abierta, ¿no? Solamente en caso de que veas el cuerpo extraño y el cuerpo extraño no esté hasta la glotis, simplemente está a nivel posterior de la orofaringe, tú lo puedes extraer con alguna pinza o algún instrumento de extracción que tengas en la consulta, siempre y cuando logres ver el cuerpo extraño. La mayor parte de los casos no se ve, solo se ve cuando son cuerpos extraños grandes, pero la mayor parte no se ve. Entonces, si no ves nada en la cavidad oral, ¿qué haces? Bueno, primeramente ver el compromiso respiratorio. Si el paciente todavía puede respirar, dice, sí, puedo respirar, pero siento que hay algo en mi faringe, en mi garganta, te va a decir el paciente en sus palabras, y no hay un compromiso respiratorio grave que ponga en peligro la vida del paciente, entonces significa que el cuerpo extraño no es grande. Lo puede el paciente simplemente extraer si tú le pides que tosa, pero tiene que toser con fuerza. Dices, tosa más fuerte, y esa fuerza al momento de toser va a terminar pues botando, expulsando el cuerpo extraño. Pero ¿qué pasaría si el paciente tiene compromiso respiratorio? Significa que el cuerpo extraño es grande y ha obstruido la laringe, casi en su totalidad. Por lo tanto, puedes realizar la maniobra de Heimlich, que seguramente tu docente de IPS ya te enseñó, ¿no? Eso puedes realizar. Hay maniobra de Heimlich para adulto, para mujer embarazada y para neonatos. Así que cada uno tiene un punto de referencia anatómico totalmente diferente. Puedes realizar la maniobra de Heimlich. ¿Qué pasa si ni con la maniobra de Heimlich has podido desobstruir la vía aérea? En ese caso, si todo lo anterior fracasa, tienes que extraer el cuerpo extraño por broncoscopia, ¿sí? Entonces, utilizamos generalmente instrumentos ya que esto ya lo vas a encontrar en un hospital de segundo nivel, tercer nivel, generalmente, y no es propio encontrarlo en un hospital de primer nivel. Entonces, la broncoscopía no es más que un estudio o un procedimiento o una técnica que utilizas, ¿sí?, a través de un tubo, a través de un instrumento delgado que tiene la forma de una manguera, para que tú tiene una pequeña cámara y una pequeña linterna y tú lo utilizas para poder observar cómo se encuentra el aparato respiratorio. Observas laringe, observas tráquea, puedes observar bronquios, puedes observar toda la mayor parte del aparato respiratorio, toda la vía tubular respiratoria, ¿no? Por lo tanto, lo que haces con esto es directamente, tiene una pequeña cámara donde te permite observar qué es o qué tipo de obstrucción ha ocurrido y a qué nivel está este mismo cuerpo extraño. Muchas veces se utiliza esto para extraerlo, ¿no?, para extraer el cuerpo extraño. Pero bueno, hay muchos procedimientos más. En el caso de que nada de esto haya resultado, tienes que prepararte para una cricostomía, una traqueotomía, ya dependerá a qué nivel está el cuerpo extraño. Lo importante es que el paciente no se muera porque hay una obstrucción de la vía aérea. Eso es lo importante, mantener la vía aérea permeable. Ahora, ¿qué posición lo dejas al paciente? Algunos pacientes dicen que cuando están sentados respiran mejor que cuando están echados en decúbito dorsal. Algunos dicen que cuando están en posición fetal sienten que sus pulmones se llenan de aire fácilmente, ¿sí?, después de haber extraído el cuerpo extraño, por supuesto, incluso durante. Dicen que cuando están en posición fetal, el paciente respira mejor si está sentado o acostado. Entonces la posición es un poquito indiferente. La posición que el paciente se sienta más cómodo es en el que debe estar. Aquí ustedes están viendo, ¿no?, la hojita del bisturí con el mango del bisturí, el escarpelo completo, y aquí se está introduciendo el tubo de traqueostomía para mantener la vía aérea permeable. Bien, estos procedimientos obviamente seguramente ya les han enseñado en IPS, que es de la materia de la cual se encarga de explicarles cómo hacemos todo esto. Epiglotitis, para aquellos que pensaban, ¿acaso la epiglotis se puede inflamar? Sí.
Epiglotitis es la inflamación del epiglotis. Y para eso tenemos que ver la epiglotis. Recuerden que esta es la epiglotis, esta poderosa válvula, parte del esqueleto cartilaginoso, impar. Aquí está los cartílagos, ese es el cartílago corniculado, este es el cuneiforme, están saliendo como protuberancias de la misma, de la base y de la parte de la raíz y lateral al epiglotis, ¿no? En la parte inferior se observan los músculos que el día de ayer hemos dado y hemos mencionado, ¿no? Los músculos de la laringe. Ahí está el músculo tiroepiglótico, aritenoideo, oblicuo y transverso. Miren, así podemos ver en un estudio por broncoscopía. Ese tubo que metemos como manguerita, pues simplemente, incluso con un laringoscopio, que tiene la misma finalidad, pero solamente hasta la laringe, podríamos observar. Ahora, ¿qué están observando aquí? Este es un epiglotis normal. Aquí están las cuerdas vocales. ¿Sí? Esta es la región glótica. Aquí vemos los cartílagos corniculados y cuneiformes, pero quiero que observen la imagen de la derecha. La epiglotis está totalmente edematizada y ya no me deja ver estructuras laringeas. Aquí hay una inflamación de la epiglotis. Por lo tanto, así se observa en un estudio por imagen una epiglotitis. ¿A qué se debe que se haya inflamado la epiglotis? Proceso inflamatorio, proceso infeccioso, y las dos son más comunes en la misma. El paciente va a presentar dificultad para mantenerse en una posición supina, ¿sí? El paciente va a presentar babeo, porque al existir el aumento de volumen del epiglotis, ¿sí? El paciente va a tener dificultad generalmente para poder respirar, y generalmente esta dificultad para respirar es cuando el paciente está en una posición supina. ¿Qué significa eso? Que cuando el paciente está echado o recostado, ¿sí? Por gravedad, esta inflamación del epiglotis baja y obstruye la vía aérea totalmente, y por lo tanto el paciente tiene dificultad para respirar. Entonces el paciente, ¿qué debe hacer? Optar por la posición, y te va a decir, doctor, yo duermo mejor y respiro mejor cuando estoy en decúbito ventral o cuando estoy en posición fetal. Pero cuando estoy en decúbito dorsal, es decir, recostado, de espaldas, porque el paciente no conoce la terminología anatómica, te va a decir que ya tiene esta dificultad, ¿no? Simplemente por gravedad. Babeo, ¿por qué? Porque al estar inflamada la epiglotis, va a comprometer el nervio laringeo, los nervios laringeo superior, que ustedes hicieron ya sus plexos cervicales, ¿sí? Y el plexo braquial, entonces ya saben dónde se encuentra este nervio laringio, y por lo tanto, por la estimulación directa del nervio laringio, va a tener una repercusión en las glándulas parótidas, lo cual va a hacer que se produzca más saliva, como un mecanismo de defensa. Estridor, el sonido que el paciente va a presentar, generalmente de tipo inspiratorio. Protrusión de la lengua, porque ahí donde se encuentra la epiglotis también vamos a encontrar la raíz de la lengua. Entonces, la raíz, la lengua lo que va a hacer es ir hacia adelante, hacia ventral, hacia anterior, para dar el espacio disponible para que esa epiglotis pueda estar, por lo menos, así está edematizada o está inflamada, puede estar un poquito libre. Así que como un mecanismo de defensa, la lengua protruye hacia adelante. Si es un proceso infeccioso, puede existir fiebre, ¿sí? Colocamos al paciente hacia adelante con la boca abierta, la cabeza extendida y jadeando, y generalmente podemos encontrar secreciones faríngeas porque comprime la faringe. Bueno, todos estos son signos y síntomas que ustedes pueden encontrar en este tipo de pacientes que tienen inflamación de la epiglotis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una buena historia. Si es un proceso inflamatorio, preguntarle qué es lo que ha sucedido, cómo ha pasado este proceso, qué ha tenido que suceder, algún golpe en el cuello, algún traumatismo, ¿sí? Tal vez el paciente estaba introduciéndose algo por la vía oral y se lastimó la epiglotis produciendo un proceso inflamatorio de la misma. Habría que preguntar si el paciente estaba recién con algún proceso gripal, ¿sí? Para tratar de buscar en una historia realmente a qué se debe esa inflamación, ¿no? Hacemos el examen clínico, una radiografía cervical lateral y de tejidos blandos, una laringoscopía para observar la inflamación de la epiglotis. ¿Y cómo tratamos? Lo primero que debemos hacer es evitar que este edema o esta inflamación termine obstruyendo toda la vía respiratoria. Así que lo que se hace es avisar al especialista, al otorrino, ¿sí?
para que ellos ya hagan el procedimiento correspondiente, tanto farmacológico como quirúrgico, si es que se necesita. Podemos dar oxígeno humidificado para ayudar a que este tipo de oxígeno no entre directamente por aire, sino que también sea directamente el que va a poder circular libremente por las vías respiratorias. Damos una hidratación intravenosa a todo paciente que llegue a emergencia, siempre se le coloca solución salina. Antes se conocía como suero, ahora ya no se dice suero, ahora se dice solución. Antes le decían suero fisiológico, ¿no? Pero ya no se dice suero, ese es el término antiguo, ahora se dice solución. Si es fisiológico, solución fisiológica. Si es lactato, solución lactato. Si es Ringer lactato, solución Ringer lactato. Si es dextrosa, solución dextrosa. Ya no se llama suero. Entonces se hidrata siempre por vía intravenosa, una solución fisiológica. Se vigila al paciente, se monitoriza los signos vitales, antibióticos, porque si es un proceso inflamatorio e infeccioso, hay que dar antibióticos de amplio espectro, cefalosporinas de tercera o cuarta generación, en su mayoría es recomendable. Y si existe una obstrucción de las vías respiratorias y todavía no llegó el especialista, hacemos una intubación orotraqueal. Tenemos que salvar la vida del paciente. ¿Sí? No se olviden eso. Si fracasa la intubación orotraqueal, hacemos una cricotirotomía. Los antibióticos más usados, la cefuroxima, ahí está, y el uso de corticoides está totalmente, pues, debatido. ¿Qué significa que esté debatido? Que algunos, para desinflamar rápidamente esta epiglotis, daban corticoides fuertes, ¿no? Y claro que sí producían una disminución de la inflamación, no total, pero sí parcial. Pero se ha visto que tienen que dar bastante corticoide, y dar mucho corticoide debilita el sistema inmunológico, lo cual, si el paciente ya tiene un proceso infeccioso, es decir, por algún agente bacteriano, por ejemplo, mucho corticoide, puedes empeorar este cuadro. Un momentito, por favor, vamos a cargar la computadora. Muy bien, ya está. Entonces, si tú tienes un paciente, ¿sí? En el cual das corticoides, siempre tienes que tener en cuenta que disminuye el sistema inmunológico, disminuyen las defensas del paciente. Así que dar corticoide no es dar por dar. Lo mismo se hacía en COVID, ¿no? Había que tener mucho cuidado. Y si hay un proceso infeccioso, muchos prefieren no dar corticoides. Así que el uso de corticoides hoy en día, algunos médicos defienden su uso y otros pues simplemente rechazan su uso. Siempre va a ser así en medicina. Bien, eso es todo en cuanto a las patologías de la laringe. No sé si hay alguna pregunta. Si no es así, les voy a mostrar esta otra patología que ustedes hicieron el foro. La faringoamigdalitis es una patología sencilla. ¿Qué es una faringoamigdalitis? Es la inflamación de la faringe y las amígdalas. Ustedes ven esta imagen y ¿qué piensan? ¿Será una faringoamigdalitis viral o será bacteriana? ¿Qué me dicen ustedes? Una, una Bacterias, viral, doctor. algo así. Viral. Bien, doctor. ¿Cómo sé que es viral? Primeramente, ¿qué estamos observando? Esto es la úvula. Listo. ¿Qué es esto? Estos son los velos del paladar, ¿no? El velo anterior del paladar, ¿sí? Todo esto llamamos orofaringe y a esta zona istmo de las fauces. Entonces, ¿qué van a observar? ¿Por qué sé que es viral? Porque lo primero que van a observar ustedes es una orofaringe roja. Cuando está enrojecida es porque hay muchos vasos sanguíneos dilatados. A esto se llama hiperemia. Hiperemia. Ese es el término médico. Está enrojecida la zona, está hiperémica, ¿no? Entonces, lo segundo que tienen que ver es que está brillando. Miren cómo brilla, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que revisar esto con una linterna. No puedes revisar así a simple vista. Entonces brilla cuando acercas la luz. Eso significa que la mucosa está inflamada y cuando una mucosa está inflamada, el epitelio está delgado, por lo tanto brilla. Entonces, con estas dos características, coloración y brillo, yo digo, esto es viral. Simple. Solamente observando les doy la certeza de que es viral. Esto, en cambio, es una faringoamigdalitis bacteriana. Bacteriana.
Por estas manchas blancas, ¿no? Que a veces puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, o en el caso de la imagen, ya es una faringoamigdalitis avanzada, ¿no? ¿Y dónde está inflamándose? Las amígdalas. Esto que están viendo lo voy a hacer de amarillo. Esto es la amígdala. Miren cómo estas amígdalas Doctor, están disculpe, totalmente inflamadas. Sí, dime. ¿hay alguna diferencia entre amigdalitis y faringoamigdalitis bacteriana? ¿O son lo mismo? ¿O en una se inflama tanto la faringe como las amigdalitis y en el otro solo las amigdalitis? Ahí el nombre te dice la diferencia. Si es amigdalitis bacteriana, significa que solo las bacterias han invadido a las amígdalas. Si es una faringoamigdalitis, significa que las bacterias han invadido amígdala y faringe. Mm, Nada. doctor, en lo que estaba igual leyendo, dice que la amigdalitis, creo, también se puede provocar por virus, mayormente es provocada por bacterias, pero en ocasiones puede ser por virus. ¿Esa información es correcta? Sí, O- dependiendo de la edad. Si es niño, generalmente es más frecuente que sea bacteriana. Ahorita vamos a ver la diapositiva, te voy a mostrar, ¿sí? ok, gracias. Enseguida. Miren, por favor, primeramente para el color. Esos puntos blancos que ustedes observan en las amígdalas o en la faringe, me dice que eso es de origen bacteriano. ¿Y cómo se llama la bacteria? Se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A. Es un grupo de bacterias. Es un estreptococo. Hay grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo G. Hay muchos, pero el grupo A son las que ocasionan esto. Hoy conocido como el estreptococo piógenes. Este es un cuadro avanzado de faringoamigdalitis, donde las amígdalas se han hecho cavernosas. Miren, cavernosas. Esto es cuando un paciente ya tiene a repetición durante el año, muchas veces cuadro de faringoamigdalitis, amigdalitis, faringitis. Tantas veces el paciente en el año presenta y durante los años presenta estos procesos bacterianos o virales, aquí el único tratamiento sería extirpación de las amígdalas, porque es una infección recurrente, ¿no? Así que esperemos no llegar nunca a esto. Ahora veamos lo que está preparado. Miren, vamos a clasificar de acuerdo a la edad. En los niños es más frecuente la parte vírica, en cambio en los adultos es más frecuente la parte bacteriana. En las personas de la tercera edad generalmente es más bacteriana también, pero no con tanto porcentaje como los adultos. Si tu hermanito, si tu primo o tu hijito tiene menor a 3 o 4 años, es más probable que sea vírica. Pero ¿por qué es vírica y no es bacteriana? Por la sencilla razón de que las amígdalas en los niños empiezan recién a desarrollarse, a hipertrofiarse a partir del año y medio, del año o 2 años de edad. ¿Sí? Entonces, un niño que nace, un neonato cuando nace, ¿tiene amígdalas? Claro que tiene amígdalas, pero no están desarrolladas. Por eso es que los internos de medicina, hasta los residentes, hasta médicos generales hemos escuchado cometer errores, que cuando hay un neonato, que es el recién nacido, y hacen la historia clínica del neonato, en la revisión por sistemas y aparatos, donde dice cuello, colocan amígdalas conservadas. Error fatal. Seguramente este estudiante nunca fue bueno en anatomía, ¿no? ¿Por qué? Porque las amígdalas no puedes evaluarlas cuando el niño nace. ¿Cuándo vas a poder evaluar las amígdalas? A partir del año y medio, recién a partir del año y medio. Por lo tanto, si el niño se enferma antes de los 3 años, es más de origen vírico. En cambio, la bacteriana le gustan las amígdalas y le gusta el resto de la faringe. ¿Por qué le gustan las amígdalas? Porque en las amígdalas encontramos tejido linfoide y encontramos linfocitos. Estos son células y tejidos de defensa. Entonces, esta bacteria es una bacteria de élite y se voy a atacar las defensas de la cavidad oral. Y le gusta atacar los cuarteles de defensa. Pero claro que eso es después de 3 años, ¿no? Es por eso que con esto respondemos la pregunta de su compañera. Ahora, algunas características nos pueden orientar. Si hay un exudado en patología no es nada más que líquido extravascular con proteínas, ¿sí? Es decir, si hay un material blanco, para que me entiendan, es pensar o es una causa bacteriana, pensar en estreptococo del grupo A, que es el más frecuente. Pero si aparte del exudado, tú vas a palpar ganglios inflamados a nivel cervical, a nivel submandibular, sublingual, en los triángulos cervicales, además de esto vas a encontrar esplenomegalia, ¿no?
Incluso en algunos casos puedes encontrar linfomonocitosis, esto con un estudio laboratorial, ya pensamos en una mononucleosis infecciosa. Si tú encuentras vesículas, ¿sí? Vesículas ampollosas, ulceradas, agrietadas, sangrantes en el paladar blando y en los pilares del istmo de las fauces, tienes que pensar en Coxsackie tipo A. Si tú observas vesículas y úlceras de color blanquecino y adenopatías dolorosas, más gingivoestomatitis, que son gingivoestomatitis, lesiones de cualquier estructura de la cavidad oral, puede ser herpes simple, ¿no? Claro que el herpes simple se caracteriza porque son lesiones en racimo de uvas con un halo eritematoso. Y generalmente el herpes simple es doloroso, pero no hay mal aliento. Ahora, si hay amígdalas que están ulceradas y necróticas, tienes que pensar en una agranulocitosis. Claro que estos son patologías más raras, la más frecuente es la que estamos mostrando de la faringoamigdalitis estreptocócica. La clínica del paciente es sencilla. Primeramente, fiebre, como es un proceso bacteriano, si es arriba de 3 años, fiebre, malestar general, a nivel digestivo, vómitos, anorexia, pierde peso porque no puede comer, porque se pierden las ganas de comer, porque esa mucosa está irritada, está dolorida. Puede haber dolor, puntos blancos, eritema, ¿sí? Adenopatías, tienes que palpar el cuello para encontrar si hay ganglios inflamados porque ellos absorben las bacterias y los concentran y los detienen para combatirlas. Por lo tanto, el diagnóstico es explorar. Agarramos al paciente, te voy a mostrar una imagen de cómo lo hacemos. Agarramos al pacientito, le decimos abra la boca con un bajalenguas o un depresor lingual, bajamos la lengua, ¿sí? Agarramos una linterna y vemos la orofaringe. Si es de color rojo y brillante, es viral. Generalmente, claro que hay que considerar los años que el niño tiene, ¿no? Pero si ves puntos blancos, es bacteriano. En un adulto es lo mismo. Y hay una escala llamada la escala de Centor que nos ayuda a diagnosticar y saber cuándo vamos a dar antibiótico. Esta escala de Centor se ha creado a nivel mundial porque muchos médicos a todo proceso de faringitis, de amigdalitis o faringoamigdalitis daban antibiótico y no se debe dar. Entonces el score de Centor mide por puntos y te dice de cuando el paciente tenga mayor a 3 puntos recién tienes que dar antibiótico, ¿no? Esto se los dejo ahí, no quiero complicarles el tema, pero si quieren lo pueden buscar o tomen una foto y cuando tengan tiempito lo revisen. Ahora ha salido el score de Centor modificado, que para ciertas razas y países pues tiene una pequeña variabilidad, ¿no? Pero nada más, les estoy mostrando algo que ustedes van a ver recién a nivel de quinto semestre para arriba. El tratamiento que hacemos pues es analgésicos, antitérmicos, líquidos abundantes porque la mucosa se seca, dieta blanda porque si el niño sigue comiendo todo duro o la persona adulta sigue con alimentos de carbohidratos va a lastimar más la orofaringe. Si es vírica no necesitamos tratamiento antibiótico. Si es vírica el tratamiento es sintomático al igual que la laringitis, ¿no? Nada más. Si es bacteriana entonces damos penicilina. Podemos dar, ahí está la dosis, 25 a 50 miligramos kilo día. Es decir, ¿cuánto pesas tú? Pesas 70 kilos ahora. Multiplica 25, que es la dosis mínima por 70, y esa dosis tienes que dividirla entre 8 a 12 horas. Así de simple es la farmacología, ¿no? Desde este punto de vista, claro que desde otro punto de vista es un poquito más complicado. Podríamos dar penicilina de manera oral o podríamos dar un Terbosil Forte, que es la penicilina 1266, que tiene 3 penicilinas. La penicilina de larga duración, de acción intermedia y de acción corta, donde está la procáinica, la benzatínica, ¿sí? Entre otras. Por lo tanto, también puedes dar amoxicilina de manera oral, ¿sí? O amoxicilina con ácido clavulánico. Puedes dar cefuroxima, pero lo más común es dar amoxicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, obviamente es alérgico a la amoxicilina, porque la amoxicilina y la penicilina son como primo hermanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dale un macrólido. Puedes darle claritromicina, eritromicina o acitromicina.